Grabemos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra, mi Dios, transforme nuestras vidas, transforme y renueve nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Dios, por lo que estás haciendo y por lo que estás por hacer, Señor, con cada uno. Te pedimos por aquellos que lleguen a ver, Señor, esta publicación en algún otro momento, Señor, que tu Santo Espíritu toque sus corazones, Señor, y los traiga a la renovación en Cristo Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, creo que todos hemos leído la historia de Sansón y David. Solo yo tengo Sí. un libro por aquí. Esperen, de un minuto que yo cargaba mi libro por aquí, mi cuaderno, pero ahora no está mi cuadernito. Bueno, deme un minuto, ¿sí? Voy a ir a traer mi cuaderno. Muy bien, muy bien. Le demos un minuto, sí, porque voy a traer su Biblia o su cuaderno, se quedó. Ahora sí. Ok. Ah, todos hemos leído o escuchado sobre la historia de Sansón, eh, Goliat, perdón, David y Goliat, y de cómo eh, fue derrotado por una sola persona que ni siquiera era soldado como todos los que estaban ahí, o como pues supuestamente Goliat era, que era alguien que se dedica a la guerra, ¿no? Hay varios puntos aquí muy importantes. Vamos a ver. Y es eh, lo que Goliat representó o lo que Goliat llevó a cabo. Yo tengo aquí varias anotaciones cuando estaba viendo esta cita bíblica. Eh, Goliat, cuando llegó enfrente a todo un ejército, él lo que hizo fue hablarles. Les gritaba y lo que hizo fue también que por su tamaño y por todas las armas que llevaba, una espada, una lanza, una jabalina, eh, causó temor en todo un ejército, en todos los soldados. Nadie le quería hacer eh, frente, porque les causó temor por el tamaño, por lo que llevaba, por todo lo que él estaba diciendo a todo un pueblo, y, y que todo lo que le estaba diciendo lo podemos encontrar en Primera Samuel capítulo 17.
Primera Samuel Primera Samuel, capítulo 7. 17. Creo que todos posiblemente hemos peleado una batalla contra un Goliat que se ha levantado en palabra, en pensamiento, en temor, en duda, en miedo. Pero esto que sucedió hace miles de años atrás, Sí. vamos a leerlo. ¿Lo pudiera leer, Karina? Desde el 1. Desde el 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte a otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os ha puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el Vámonos hasta ahí. filisteo. Quémonos hasta ahí. Gracias, Karina. Vamos a seguir después. Ah, Dios me empezó a hablar de cómo el enemigo puede llegar a tal punto de darnos dirección, de darnos órdenes. Aquí Goliat estaba dándole órdenes a un ejército. ¿Por qué el ejército, que era mucho mayor, no se dejaron ir contra Goliat y lo mataron? Pero él vino a darles órdenes a ellos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Que buscaran un hombre con el cual se pudiera enfrentar con él. Y les dice qué iba a suceder si él exterminaba o mataba a este hombre. Y si sucedía lo otro, pues también sabían qué iba a suceder. O sea, él no solamente causó temor en todos los soldados, en todo un ejército, sino también les dijo qué era lo que tenían que hacer. ¿Hasta dónde puede llegar una situación en nuestra vida que que el enemigo está dictando de qué forma, cómo va a suceder? No es posible que el enemigo tenga mayor peso o fuerza en nuestra vida que un Goliat que se levantó contra todo un ejército. Les dijo qué era lo que iba a suceder, les dijo cómo iba a suceder y cómo tenía que suceder. Nadie se levantó en contra, nadie le dijo va a ser distinto, nadie dijo "Es- eso no lo recibimos o no lo aceptamos", en fin, no sé. Todo lo que decía Goliat, ellos al parecer lo tenían que hacer. Y entonces se perturbaron. ¿Podemos seguir ahora sí, Karina? Perdón. En el 9 creo que vamos. En el 11 dice, 11. Ah, perdón. oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos,
Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues, Quedémonos hasta ahí. David, bueno, Él era el más pequeño. eh, Sus hermanos más grandes eran los que se habían ido a la guerra. Mientras que él se quedó, ¿qué? En casa, ayudando a su papá. Era el más pequeño, me imagino que no solamente, pues, en la parte eh, de edad, podríamos decir también incluso. O sea, los mayores, en teoría, eran los que sí tenían y podían ir a la guerra. El más pequeño, pues por ser el más pequeño, no, ¿verdad? Sin embargo, eh, hay algo que me llama mucho la atención en 1 Corintios 1:28. Dice, y se refiere a la acción de Dios de escoger a las personas, como Dios no escoge a grandes personalidades, sino que de lo más vil y despreciado. Y en 1 Corintios 1:28 dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Esta es una versión LBLA. Hay otra versión que dice, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. Es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Es interesante que, ¿por qué no fue el mayor de los hijos? O el segundo, o el tercero, o uno de los tres que estaba al frente, sino era el que estaba en la casa cuidando ovejas, el más pequeño, y que podría ser como pues dice una de las escrituras o una de las versiones de esta escritura en 1 Corintios 1:28, que de este mundo, es decir, a los que no son nada. Escogió a alguien que posiblemente no era nada, era el más pequeño, no era nada, pero vino a anular al que se creía que era algo, Goliat. Vino a derribar. Ahora, aquí es importante la parte de cómo, si se dan cuenta, aquí no había, no se llegó todavía a una guerra, que se lanzaran piedras, que una flecha con arco, en fin, no hubo nada, no llegó la parte física. Todo eran palabras, juego de palabras. Y es interesante de cómo Dios, a través de su palabra, creó todo el mundo. Dios lo creó todo a través de la palabra. Hágase la luz y la luz se hizo. Se separó el agua de la tierra. Todo fue a través de la palabra. Debemos de ser muy, pero muy cuidadosos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos recibiendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿O a quién estamos escuchando? Posiblemente sea alguien cercano a la iglesia, algún hermano, una hermana en Cristo. Posiblemente sea un familiar que, que sus comentarios realmente han sido o vienen más que todo cansan de escuchar a una persona que no tiene algo a favor, sino que todo es en contra.
cansa, agota, retrae y uno siente que le están succionando toda la energía. En Marcos 11:24, si no estoy mal, si lo podemos, si lo tiene Karina, Marcos 11:24. Voy. Gracias, Dios. Pues 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Perdón, entonces en el 23, en el anterior. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, Ahí está. y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahí está. Lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Hecho. Hecho. Porque hay cosas que sí se hacen y hay cosas que no se hacen. ¿Será que en la forma que lo digo? ¿Será que tal vez no lo hago con la suficiente fe? ¿Será que... ¿Por qué? Si al final, pues lo que dice en la Biblia dice que lo que dices, lo que digas será hecho. O realmente no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Pero lo que voy es que la fuerza que puede tener una palabra, no solamente en una persona, en toda una población, en una nación, la fuerza que puede tener una palabra, lo que puede generar. Dice ahí que lo que generó en la población fue temor, miedo. Cuando Goliat les dijo eh, qué iba a pasar y cómo iba a pasar y de qué forma iba a pasar. Y que esa era la única forma prácticamente. Que le pusieran a uno, solo a uno, y a ver quién vencía, si el que lo iban a poner o iba él, que al final era lo que estaba tratando ¿de qué? De amedrentar, causar temor, miedo. ¿Cómo toda una población se puede llenar de miedo y se puede congelar? La pandemia, siento que nos vino, en ese momento, vino a congelar a todo el mundo. ¿Por qué? Por el miedo a morir. No se podía salir, no se podía hacer nada. Fue un caos los centros, los supermercados, todos corriendo a llenar de todo y comprar de todo. Las calles era increíble, totalmente vacías, lo que nunca se había visto, jamás, en horarios donde eran horarios pico y estaba vacía en las calles, parecían pueblos fantasmas. Como un virus vino a someter a todo el mundo, como un virus vino a causar temor en todo el mundo. Un virus rompió con culturas, etnias, religiones, o sea, con todo, a tal punto que fuimos sometidos todos a estar que encerrados en casa. Un virus, no digamos una persona, en este caso Goliat, que les decía qué iba a suceder y de qué forma y cómo. La palabra. Adicional, el tamaño de este gigante, porque era un gigante, que causó más conmoción en todo el pueblo de Israel. Lo que él decía, el porte, el tamaño de él, o las, la espada que llevaba, la jabalina, la lanza. ¿Qué fue lo que realmente creen que ha causado tanto temor en la población para que no hicieran nada?
¿Qué creen? Lo que decía, pero también el tamaño, como era un gigante. Era un monstruo, Era enorme, sí, era muy grande. muy grande, pues. Y eso es lo que se levanta cada día contra cada uno de nosotros. Se levantan situaciones, problemas demasiado grandes que nos amedrentan. Se levantan problemas, dificultades no solamente grandes, sino que nos vienen a someter y nos dicen qué va a suceder. Mm. Lo que tenía muy claro David era su identidad. Él sabía quién era su papá y quién era él para Jehová. Y eso fue lo que le dijo a Goliat. Y ahora sí podemos seguir leyendo, Karina, perdón. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de grano de tostado y estos 10 panes y llévalos prontos al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de enfrente de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Mm. Porque ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre,
Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios de Israel, del Dios viviente, perdón. ¿Qué más está ahí? ¿Cuántos días estuvo Goliat amedrentando al pueblo de Israel? 40 días. Así es, 40 días. Estuvo día tras día gritándole al pueblo de Israel, Ujú. día tras día. Debemos de tener mucho cuidado que lo que se haya levantado como un David, como un Goliat en nuestras Eso. vidas, no, primero que no venga a decirnos qué va a suceder y cómo va a suceder. Mm. Segundo, que nos pueda congelar y no, decíamos no hacer nada por el temor que tenemos. Una cosa es principio de sabiduría, donde sabemos que es tener temor a Dios, y otra cosa es lo que el enemigo trata de infundir en cada uno, temor. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros empezamos a tomar la palabra del Señor, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque nos vamos a recordar lo que Jesús hizo. Nos vamos a recordar que dice que Él ya venció al mundo. Nos vamos a recordar que Él resucitó y está a la diestra del Padre. Nos vamos a recordar que a pesar de que Él fue crucificado, Él resucitó al tercer día como lo había dicho. Sin embargo, todo un pueblo pasó 40 días, 40 noches, siendo atacados verbalmente, imagínense, verbalmente, porque no, Goliat no se les dejó ir y a empezar a matarlos, no, fue verbalmente que les empezó a hablar. Y lamentablemente, ¿por qué ellos se dejaron vencer mentalmente? De llegar a un punto donde no, está difícil, da miedo, es grandote, tiene espada, se nota que es un guerrero, se dedica a la guerra, valga la redundancia. Está difícil. No sé si realmente o qué tipo de situación, problema o enfermedad se esté levantando o se ha levantado y, no, y les está tratando de decir cómo van a suceder las cosas, de qué forma. Y entonces empezamos a perder ese enfoque donde sabemos que Dios nos ha dado poder, un poder de amor, dominio propio. Se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque a veces el problema es mucho más grande de lo que Dios está tratando de decirnos. Y ese es el problema. Si le estamos creyendo más a quien nos está ministrando ese temor, o si le creemos más al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que nos está también buscando en cuestión de tratar de ministrarnos. Pero posiblemente creo que es más fácil poner una canción en la radio o en algún lugar o en la casa y que esa canción nos ministre, que esa canción incentive más el caminar según la carne, no según el espíritu. Y entonces empezamos a olvidar que todas las promesas que Dios hizo. Empezamos a olvidar que Dios nos ama. Empezamos a olvidar que Dios es nuestro Padre.
es el Padre. Todos los días, a primeras horas, como está escrito, dice que son nuevas las misericordias que nos extiende a cada uno, a cada familia, a cada persona. Ya vimos en Mateo 11:23, lo que dices, lo que digas, será hecho. Tenemos que ser muy cuidadosos de todos los pensamientos que posiblemente se están levantando, que incluso son nuestros propios pensamientos. Hay una parte en la Biblia donde dice que sean sometidos todos nuestros pensamientos. Yo, en lo personal, le he agregado a este tipo de oración donde le digo a Dios, Dios, sean sometidos todos mis pensamientos, ideas e imágenes, sean sometidos a cautiverio, para que no se levanten, para que yo mismo tenga que decirme de cómo van a suceder las cosas, sino que al contrario, buscar a Dios, porque cuando viene Dios a nuestra vida, sabemos que los pensamientos de Dios son tan altos que incluso son, como decía David, son difíciles de entender. Primero, porque Dios no actúa en lo lógico, Dios actúa en lo ilógico. Por eso también en la palabra dice que lo que para el ser humano no es válido, no se puede, para Dios es posible. Todo lo que para el ser humano no es posible, para Dios sí es posible. Todos los días posiblemente hay algún Goliat que estamos lidiando, un Goliat que nos está diciendo cómo van a hacer las cosas, un Goliat que nos está manipulando y nos está causando temor. Ah, dijimos principio de sabiduría, temor a Dios. Eso es lo que deberíamos de tener nosotros en nuestro corazón. Temor a Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar principios y valores. Al saber y tenerle, no específicamente, como dice la palabra, temor o miedo, que podría entenderse así. No, es tenerle respeto a Dios. Es respetar a Dios. David se levantó y enfrentó a Goliat, a este gigante. Antes de enfrentarlo, David estaba muy molesto. ¿Cómo es posible que este soldado se había levantado y tenía engañado a todo el pueblo, a todo un ejército, y nadie había decidido levantarse? ¿Qué piensan? David lo primero que hizo fue enfrentar a Goliat. Así como Goliat enfrentó a todo el pueblo, a través de la palabra, les dijo todo lo que tenía que decirles. David también se levantó y le fue a hablar a Goliat. Y se Mm, burlaba, se mofaba de David. sí. Sin embargo, como lo que les había dicho, David tenía a tal punto la certeza de quién es su padre, que no le importó y no vio la dimensión del hombre que estaba enfrentando. Es más, el rey pidió que le dieran sus vestiduras a David. Cuando David se puso las vestiduras del rey, él se sentía incómodo, porque cuando él iba a pelear contra esos leones, osos que querían devorarse las ovejas, simplemente se ponía de pie y peleaba y derrotaba.
primero que lo vio como un incircunciso, ¿verdad? O sea, para él, no, primero no era de su pueblo. Y de ahí lo vio hasta como un animal, porque lo comparó con los osos y los leones, porque para él no era nada, no lo vio como amenaza, ¿verdad? Ese es el punto. No lo vio como una amenaza. Sin embargo, hay situaciones en nuestras vidas que nos sentimos amenazados. Hoy venía ahorita en la Roosevelt. Normalmente yo subo por la Roosevelt y agarro para Misco. Y allá doy la vuelta y entro ahí por el lado Fundamí. Pero hoy decidí venirme por el camino normal de, podríamos decir, periférico y entraría a San Cristóbal. Cuando estaba por entrar al periférico y venía de la Roosevelt, cabal se me atraviesa una moto y se fue todos íbamos manejando, ¿verdad? Iba una moto delante de mí, una pareja, un señor y una muchacha atrás, iban en moto. Y esta moto se metió y se les fue a poner literalmente a la par. El hombre que iba atrás, porque eran dos, el hombre que iba atrás le agarró el timón al señor, al muchacho, para tratar, no sé si de botarlos, pero quería, algo iba a hacer o algo les quería hacer. El muchacho tuvo el control y no permitió pues, que se cayeran o les quitara la moto, en fin. Como estos ladrones vieron que no causaron mayor situación en él, eh, siguieron su camino sobre la Roosevelt en dirección hacia el Trébol. Am, Ay, qué horrible. en ese momento yo iba atrás, en ese momento el muchacho paró la moto y la muchacha también, iban pálidos, horrible, horrible. En un instante, en un momento uno puede estar en paz, en un momento, pero puede ser que hay algo que venga a destruir esa paz, algo que nos quiera sacar de la voluntad de Dios, algo que nos quiera eliminar de lo que Dios tiene planeado. ¿Hasta dónde vamos a permitir nuestras vidas, nuestras propias vidas sean manipuladas, que nuestras vidas sean, incluso vivamos con temor? Temor que de verdad algo nos puede suceder, temor en que nos pueden asaltar, temor en que pues hasta nos pueden matar, en fin, podemos estar viviendo con temor. Y eso es lo que hace el enemigo. Esa es la forma en que el diablo actúa, a través de amedrentarnos, a través de causarnos temor, causarnos miedo, porque sabe que si yo estoy siendo guiado por mi carne, va a ser más fácil de que cualquier emoción o sentimiento pueda proliferar y sea inundado de ese pensamiento. Tanto que queda como un huésped en mi corazón. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo creo que tendríamos que hacerlo todos los días. Primero, hablar con el Espíritu Santo. O sea, no podemos perder esa comunicación con el Espíritu de Dios. Todos los días. Y la otra es reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entender esa identidad que tenemos. Y como el Padre que está en los cielos y que la tierra es el estrado de sus pies, como el Padre que ya planificó nuestras vidas, tenemos que hablar con el Espíritu Santo todos los días. Tenemos que orar, tenemos que leer la palabra para que entonces nuestras herramientas, nuestra fe, no se aleje de los planes de Dios. No se, incluso no nos relajemos o no nos dejemos también amedrentar de los problemas.
Esto es lo que hoy el Señor había puesto en mi corazón de cómo un hombre, y que para David era como cualquier hombre, incluso como cabalmente decía Karina, como un animal. Para él no significaba nada, siendo el más pequeño de todos los hermanos. Al final papá decide, mira, ve ahí al frente y por favor envíale estas a tus hermanos. Dejó a todas las ovejas y pues fue a entregarle el encargo que el papá le había pedido. Pero cuando llega, pues me imagino que escuchaba lo que Goliat estaba diciendo y se molestó. Cada uno, o posiblemente ahorita no tenemos ningún Goliat, pero en algún momento puede hacer que algún Goliat de una emoción se empiece a levantar. ¿Cómo saber cómo derribarlo? Nuestros pensamientos, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Lo que dices, lo que digas será hecho. En lo que estamos creyendo. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creemos en el Espíritu Santo que quedó cuando Él partió. Creemos que está a la diestra del Padre. Creemos que pronto va a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿En qué creemos? Hay quienes sus creencias las tienen distorsionadas, podríamos decir, y viven bajo una, una distorsión. ¿Por qué? Porque el hecho de entender, de reconocer y también ver el porte que tenía Goliat nos puede congelar. Podemos llevar hasta dos cosas con llevando todas nuestras cosas, ropa, en fin, todo esto. David lo único que necesitaba era su onda, porque así fue como lo derribó al gigante. ¿Se recuerdan? Agarró su onda o su resortera, hay quienes le dicen resortera y otros pues la droga, y Goliat fue vencido. Y David agarró la espada y le cortó la cabeza a, a Goliat. Ahora, ¿por qué no le cortó otra parte? ¿Por qué no le metió la espada en el corazón? ¿Por qué no le cortó una de las extremidades que en este momento le está causando demasiado dolor? Él derribó al gigante, como dicen ahí en la palabra. eh, Ya cuando derribó al gigante, él se quedó ya en una posición donde podía agarrar su arco y lanzar. Y eso fue lo que realmente hizo, levantarse. Eso es lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si quieren compartir algo más o algo que ha sucedido. Oye, a mí me gusta mucho este pasaje, ¿verdad? Porque como llega Mm, y primero le dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que sabía que por muy grande que fuera ese gigante, su Dios era más grande, ¿verdad? amén. Y además le cortó la cabeza. Bueno, dicen que a esos gigantes había que matarlos así porque si no, no se morían. Y, Imagínense. y porque hay cosas que uno tiene que arrancarles la cabeza de verdad para que no siga eh, teniendo efecto en nuestra vida, ¿verdad? Hay que, como dice el dicho, al toro por los cuernos, pero aquí es a quitar la cabeza de una vez, porque si dejamos por ahí un pedacito, con eso mismo se puede volver a incrementar el miedo que ya probablemente vencimos, ¿va? Mm, No sé.
A mí me pasó una vez y es que por eso a mí me encanta la palabra y ay, Dios, antes sí se me quedaba y antes era yo más valiente, ahora me he vuelto más miedosa, pero, ¿sabes? Este, nosotros tuvimos una época de muchas amenazas por una situación que se daba en la familia de mi esposo, ¿verdad? Y la cosa es que un día llegó un hombre a buscarlo a él y él no estaba, pero yo no me recuerdo, yo creo que lo llamé o algo porque le dije, ¿quién es este, verdad? ¿Qué quiere? Va. Ay, mira, ¿qué quiere? Me dijo él, ¿verdad? Pero después dice él que se puso a pensar y qué tonto, no sé ni quién es. La cosa es que me fue a preguntar por mi esposo y yo salí, ¿qué quiere? Le dije, yo, ¿verdad? No, que necesito hablar con su esposo. Pero iba enojadísimo. Mm, Y se levantó la chumpa y yo iba armado, ¿verdad? ala, Y entonces a mí se me vino cabal esta palabra cuando él dice, cuando David dice, ¿y quién es este incircunciso, verdad? Que viene a amedrentarme. Y yo de verdad lo dije en mi mente. Cuando lo dije, yo vi a ese hombre como que se hubiera hecho un enano, chiquitito lo vi. Y entonces le dije yo, mire, en primer lugar, guarde esa arma, le dije, porque aquí ni me va a venir a usted a amenazar. ¿Qué es lo que quiere? Le dije, ¿verdad? Dígame. No sabía ni qué decirme. Ay, pero yo la verdad no me asusté. No, no entiendo, hasta después dije, tan tonta, ¿verdad? ¿Cómo salgo así? Pero en ese momento que él quiso tal vez asustarme o amenazarme, yo me recordé de este pasaje y lo recité en mi mente y de verdad el tipo hasta confundido, que no sabía ni qué, le cambiaba la cara, o sea, se puso pálido, yo le miraba hasta que como que la boca se le torcía y no, horrible, pero, pero vamos pues al poder, ¿verdad? De la palabra. Y como decía usted, ¿verdad? David sabía quién era en Dios y eso es lo que nos ayuda a enfrentar muchos temores que pueden ser cosas muy grandes, pero también cosas muy pequeñas, ¿verdad? Yo por lo menos que me he quedado con este miedo de manejar por esos motoristas y hoy me tocó salir, yo dije, bueno, ni modo, a enfrentar esto porque no puedo ya nomás estar con este temor, este miedo, ay, ¿verdad? bendito Dios. Y así es, pero bueno, bendita palabra, ¿verdad? Que nos ha sido dada y que la tenemos que usar, porque no es solo para que medio la leamos, medio así, sino que de verdad nos metamos de clavado, ¿verdad? Y la podamos usar como esa espada de doble filo cuando vienen esas batallas y se ponen enfrente de nosotros esas amenazas y esas cosas que vemos tan grandes que pensamos que nunca vamos a salir, ¿verdad? Ni podríamos, ni nos atrevemos a veces a enfrentarlo, pero ahí sí que nuestro Dios es más grande y en nombre de Él es que vamos a la batalla, ¿verdad? Cabal. Eh, Y no es contra carne ni sangre, ¿va? Sino contra potestades, principados, huestes celestiales de maldad. Sí, sí, así es. Ah, y nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Ay, sí, la verdad que sí. Pero cuando nos desfasamos de eso, perdimos todo. Dirección, la fuerza, el espíritu, el poder de Dios, se nos olvida todo. Y entonces ponemos más atención a lo que está sucediendo. Eh, bueno, vamos a orar. ¿Puede orar, Karina? ¿O quiere aportar algo más? Si No, no, está bien. Oremos, oremos. Padre amado, Señor altísimo, todopoderoso y eterno Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre está sobre todo nombre, Señor. No hay nombre dado a los hombres más alto y más poderoso que el nombre de Jesucristo. Y en tu nombre, Jesús, hoy queremos venir a enfrentar a cualquier gigante que se ha puesto en nuestro camino,
que nos tiene amedrentados, que nos pueda estar amenazando, que nos esté haciendo sentir algún temor. Hoy venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos a derribarlo, a cortarle la cabeza de una vez y para siempre, para que sea un temor, una batalla vencida, y que nos des tú la fuerza, Señor, y el poder, que podamos usar tu palabra como esa espada de doble filo, porque nos dejaste esas armas poderosas para que las usemos, Señor. Y hoy queremos pedirte que nos enseñes, que nos des sabiduría, que nos des la valentía también, Señor, para poder usarlas como conviene en el tiempo eh, de, de mayor temor, en el tiempo de la guerra, en cuando más arrecia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro refugio. Y queremos darte gracias, Señor, porque tenemos a un Dios poderoso que pelea las batallas por nosotros, que nos defiende, que, que nunca nos deja abandonados ni avergonzados. Y hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, unidos en un mismo sentir, clamando tu presencia para que nosotros no nos salgamos de ella, Señor. Que te busquemos en todo momento, de mañana, a mediodía y al anochecer, Señor. Que tu Santo Espíritu se mantenga vivo, que nosotros lo avivemos, que no lo entristezcamos, Señor, a tu Santo Espíritu que habita en nosotros. Y danos siempre, Señor, la fuerza, la paz y, y todo lo que necesitemos, Señor, para vivir en este mundo difícil y de tanta aflicción, pero mayor eres tú, Señor, mayor eres tú, que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si tú estás con nosotros, nadie estará contra nosotros, Señor. Te damos gracias esta noche por tu palabra y te pedimos que nos bendigas, que nos guardes de todo mal, que guardes nuestros pies de tropezar, que nos des un descanso reparador, Señor, que amanezcamos agradecidos el día de mañana por tus nuevas misericordias, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, a descansar en el Señor, a botar Gracias. aquellas cargas que no nos pertenecen y porque sabemos que su yugo es ligero, Amén. su carga Amén. no es Ya nos pesada. pesa. Amén. Que Amén. Gracias. feliz noche y Buenas noches, que descansen. Buenas noches, señor Que Karina. Dios los bendiga. Dios quede con Igualmente, ustedes. Pasen que buena Dios los noche. bendiga. Pasen feliz noche. Gracias por Igualmente. Que sí, descansen. feliz noche. gracias igualmente. Buenas noches.